una hipoteca en determinado momento. Por ejemplo, en el 2005 están trabajando los dos, una gente joven pide una hipoteca para un piso. En el 2007 se queda al paro, desempleo. Empiezan a no poder pagar las hipotecas, los recibos. Y entonces la vivienda sale a subasta. Si no se presenta nadie en la subasta, la entidad financiera o el banco que le ha prestado la hipoteca, por el 50% de su valor, se puede quedar con ella. Si lo que ellos deben de hipoteca es superior a ese 50%, pierden la vivienda y tienen que seguir pagando el resto de la hipoteca. Sí, sí, sí. Si no pueden pagarlo, lo que pasa es que cuando tienes esa deuda y tú te pones a trabajar, te lo descuentan ya directamente el salario. O sea, eso es una forma de incitar al trabajo, a la economía sumergida. Sí. ¿Qué pasó? Que Izquierda Unida hizo una proposición de ley pidiendo que se cambiara esa ley hipotecaria para que la gente no se pudiera hipotecar por todo lo que quisiera, sino que hubiera un tope. Y los bancos protestaron, porque claro, si no ganaban menos. Con lo cual, esa fue la causa de que... Entonces, todo es legislación, todo es una legislación. Y todo se legisla en la política.